el culto juvenil el día sábado a las 10 de la mañana y el domingo tenemos culto a las 3 de la tarde. Te invitamos, tienes algún enfermo, algún problema, acércate. Dios está ahí con nosotros y gracias a Dios que Dios nos ha dado la bendición de la sanidad. Muchos han sido sanados por el poder de Dios, han sido liberados también. Y bueno, pues los invitamos. También tenemos culto los días miércoles en El Rocío, en Barranca Honda a las 5 de la tarde, y Chacampalco tenemos miércoles y viernes a las 5 de la tarde también. Los invitamos, están cordialmente invitados. No te quedes con tu enfermedad, con tu problema, Dios es la solución. Y bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios y quisiera que en esta mañana leyéramos ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Bueno, vamos a orar una pequeña oración. Padre, te damos gracias. Te pido que tu palabra, Señor, llegue hasta el último rincón, Señor, de nuestro estado, Señor, y más allá de nuestro estado, Padre eterno, Señor. Aquellos que van en este momento, Señor, viajando quizás en la unidad de servicio público, Señor, en su carro particular, no le cambies, hermano, que Dios te va a hablar en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Yo quiero hablarte de 3 cosas en esta hermosa mañana. El tema le hemos puesto 3 cosas que el hombre nunca podrá evitar. Y una de las cosas que el hombre no puede evitar es la muerte. La muerte, dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. La muerte es algo que está establecido por Dios. La situación es, algo que te quiero decir, es que muchas veces el hombre hace planes y no sabemos cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros partir con el Señor. Y para muestra, ¿verdad? Dice la bendita palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 12. Habla la escritura de un hombre, del rico insensato. Y dice la palabra: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El ser humano hace planes y busca la manera muchas veces de no morir, de no envejecer. Hay gente que tiene dinero, vive bien económicamente y busca retrasar el envejecimiento. Se hacen cirugías plásticas. Por dentro por fuera podrá estar joven. Pero hay gente que se ve de 30 a 35 años, tienen 60, 70 años. Y a esa edad muchas veces quieren subir las escaleras como un joven, ya no. Porque la edad, de acuerdo a la escritura, el hombre tiene solamente de 70 a 80 años, es su vida. Lo importante es pensar a dónde vas a ir cuando tú mueras. Eso es lo que te debe de importar en el ser humano, porque muchas veces piensan que al morir ahí se terminó todo y que se acaba la vida y todo se acaba. La Biblia dice que no. La Biblia nos habla y el Señor les dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Yo quiero que tú recapacites, hermano, joven, persona que me estás escuchando en este momento. No eches en saco roto lo que el Señor te va a decir en este momento. La muerte tiene que llegar tarde o temprano. El destino está en tus manos, no está en las manos de Dios, porque es tu decisión la que te puede llevar con el Señor o la que te puede llevar al infierno. Lo voy a hablar claro. Discúlpenme los que me están escuchando, pero yo hablo de esta manera. No me gusta darle tantas vueltas al asunto porque ya no es tiempo. El tiempo es corto, el tiempo se está terminando. Entonces yo quiero hacerte ver que cuando tú mueras, tú tienes que pensar a dónde vas a ir. Es fácil ir a la Escritura. Si tienes una Biblia o no la tienes, puedes ahora bajar en el celular lo que yo te voy a decir. Lucas capítulo 16, versículo 19, nos narra la historia, la parábola de Lázaro y el rico. La palabra del Señor dice que aquel hombre rico hacía banquetes con esplendidez, se vestía con la mejor ropa de púrpura y de lino fino, y Lázaro se alimentaba de las migajas del rico. Pero los dos tuvieron que morir. La Biblia dice que cuando Lázaro murió, los ángeles vinieron por él y lo llevaron al seno de Abraham. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y cuando despertó, estaba en una llama de fuego. ¿Qué nos ilustra la palabra de Dios? Que aquel hombre nunca quiso nada con Dios. Y quizás tú nunca has querido nada con Dios. Te han hablado de la palabra de Dios y has hecho caso omiso. No has querido escuchar. Incluso muchas veces nos ofenden cuando hablamos de la palabra de Dios. Por eso hace unos momentos te decía, la decisión es tuya. El destino tú lo puedes cambiar. Si tú crees en el Señor, no vas a ir al lugar de tormento, no vas a ir al infierno. Aunque el rico estando ahí le pedía a Abraham, deja que Lázaro se moje las llamas de su dedo y que venga y refresque mis labios porque yo estoy en esta llama de fuego. Ya no se puede. La decisión es ahora que estamos vivos. Y cuando vio que no se podía, este hombre le decía, Abraham, deja que Lázaro vaya y les predique a mis 5 hermanos. Y Abraham solamente le dijo, a los profetas tienen. Hoy, si tú escuchas la palabra del Señor, el Señor te está hablando por medio de la radio, por medio de esta predicación. Tú tienes la última palabra si quieres recibir o no quieres recibir a Cristo en tu corazón. Hoy el Señor te habla y te voy a decir una cosa como le dijo el Señor a este rico insensato. Muchas veces nos dedicamos a trabajar y descuidamos nuestra vida espiritual. Dice la Escritura, ¿de qué sirve que te ganes todo el mundo, todos los bienes, si al final perderás tu alma? A veces nos matamos prematuramente trabajando y nos olvidamos que hay un Dios, que hay un creador de cada uno de nosotros. Hoy el Señor te habla por medio de la bendita palabra del Señor. Y no pienses que todavía tienes muchos años por delante. Eso solamente Dios lo sabe. Como puedes tener muchos años por delante, como puedes tener solamente unas horas. Porque nadie sabe cuándo va a morir. Solamente el Señor tiene el día y la hora y no vas a dar ni un paso más. Así es que hoy el Señor te habla por medio de su palabra y es necesario que tú le escuches. Y yo quiero hablar, es muy rápido porque en la radio el tiempo se va muy rápido, pero yo quiero hablar de la segunda parte. 3 cosas que el hombre no podrá evitar. Y una de las cosas que el hombre jamás va a poder evitar es la venida de Cristo. Cristo viene. Cuando los apóstoles le preguntaban, ¿cuándo sería? El Señor solamente les dio señales de cuándo estaría cerca. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice que habría guerras, rumores de guerras, que vendrían muchos falsos cristos. Y también dice la palabra de Dios que habría terremotos, pestes, hambre. No hay peor necio que el que no quiere escuchar. Solamente tienes que escuchar las noticias y te darás cuenta que todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido al pie de la letra. En este momento podemos darnos cuenta que hay varios que se hacen llamar que son el Cristo.
no es Cristo, son impostores, son gentes que realmente vienen diciendo que ellos son el Cristo, pero no es Cristo. Y te voy a decir algo bien importante. Hay muchos que, conociendo la palabra del Señor, van a ser engañados. Dice la palabra de Dios, entonces, Mateo capítulo 24, versículo 23, entonces si algunos dijera, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, dice el Señor, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor ya viene. Nadie va a poder evitarlo. Nadie va a poder truncar los planes o las profecías del Señor. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en el 32 dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Rumores de guerra. En este momento hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Países que se quieren involucrar en la guerra, como Corea del Norte, China, Taiwán, Estados Unidos. ¿Qué necesitas más para creer en la palabra? ¿Qué más necesitas? La guerra trae hambre, la guerra trae peste. Hoy en día acabamos de pasar la pandemia y el COVID-19, y ahorita la gente está espantada por el dengue, porque hay otras variantes que vienen, y gente, jóvenes, niños principalmente, se están muriendo por el dengue. ¿Qué más necesitas? ¿Cómo quieres que te hable Dios? Si el Señor ya dejó las señales y tú no entiendes, no quieres entender que es el cumplimiento de la bendita palabra de Dios. ¿Qué más necesitas para creerle a Dios? Si todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha cumplido ya. ¿Qué queremos? ¿O qué quiere la humanidad? ¿Otro terremoto como el que pasó y destruyó aquí en Jojutla? Eso queremos, para que entiendamos que hay un Dios todopoderoso, un Dios de misericordia, que te habla a través de la palabra de Dios, pero no queremos entender que hasta que viene el terremoto te pones de rodillas y empiezas a pedirle a Dios misericordia, le empiezas a pedir perdón. ¿Por qué esperar hasta que vienen los juicios de Dios? Si el Señor nos está hablando a tiempo, si Dios está hablando a cada uno de nosotros. Escucha la palabra, escucha al Señor. No soy yo el que te está hablando por medio de la palabra, es el Señor. Él es el que nos usa. ¿Y por qué te habla el Señor de esta manera? Porque Él es un Dios de misericordia, que no se complace en lo que te pasa a ti. No, Él quiere que tú te acerques a Él con un corazón constrito y humillado, porque dice la palabra de Dios que Él no desprecia un corazón constrito y humillado. Ojalá y esta predicación te haga reflexionar lo que está pasando en este momento en tu vida, en el mundo. Mira, quizás estés pasando por un problema difícil. Quizás estás pasando por un problema en tu matrimonio. Quizás estás pasando por una enfermedad. La solución es Cristo. La solución la tiene el Señor. Ciertamente, estamos en el mundo, vamos a pasar luchas, pruebas. Pero el Señor no quiere que vayas a ese lugar de tormento.
tú puedes venir al Señor. Él está aquí esperándote. Hay algo que dice la Escritura, y voy a pasar con el tercer punto. Hay algo que en el versículo que leímos en un principio, dice, y de la manera que esté establecido, que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. La muerte tiene que venir, el Señor viene por su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, dice la palabra de Dios, seremos transformados. Así es que estemos o no estemos con vida en este mundo, los que estamos en el camino de Dios tenemos una esperanza. Y la pregunta que yo te quiero hacer, ¿tú tienes una esperanza? ¿Tú tienes una esperanza? Porque he escuchado cuando voy en el servicio público y la unidad a veces ya se ve llena, y mucha gente dice, súbete, si vamos a caber en la gloria, que no quepamos aquí. ¿Tú tienes la seguridad de ir a la gloria? ¿Tú tienes la seguridad de ir con el Señor? ¿Has analizado tu vida? Porque es fácil decirlo, pero para entrar a la gloria, primero necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Necesitas ver un arrepentimiento genuino, verdadero. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay muchos que preguntan, entonces ¿yo de quién soy hijo? Pues no te lo quisiera decir, pues San Juan 8 nos habla y les dice, vosotros sois hijos del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué les dice el Señor? Por su actitud, por su forma de ser, porque lo querían matar. Aún viendo lo que hacía el Señor, las señales, los enfermos que sanaba, liberaba a los endemoniados, y con todo y eso, no le creyeron que Él venía de parte de Dios. Y hoy yo te estoy hablando de esta manera, porque es necesario hablar directamente, sin darle tantos rodeos en la palabra de Dios. Tu decisión es la que te puede llevar con el Señor. Tu decisión también es la que te puede llevar al infierno. Entonces es necesario que entendamos la palabra de Dios. Y hoy yo te estoy hablando de la palabra del Señor. Habrá un juicio, dice la palabra. Y después de esto, dice el juicio. Y viene un juicio. Y dice la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, dice la Escritura, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y todos vamos a comparecer, y todos vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Dios no te va a juzgar por algo que tú no hiciste. Pero analiza tu vida. ¿Cuántos pecados has cometido delante de Dios? ¿Cuántas faltas? ¿Y sabe lo que dice la palabra, hermano? Todo pecado le será perdonado a los hombres. Dios es tan misericordioso que sea el pecado que hayas cometido. Si hay un arrepentimiento verdadero, el Señor te perdona. El Señor para eso mandó a su Hijo. Él vino a morir en la cruz del Calvario, no porque Él era pecador. Vino a morir por nuestros pecados. Él no debería de haber estado en la cruz. Deberíamos de haber estado nosotros en la cruz, porque en aquel tiempo crucificaban de esa manera a los criminales. Mas sin embargo Él tomó el lugar, o tu lugar, mi lugar, lo tomó Él y fue a la cruz del Calvario. ¿Por qué la gente no quiere entender que Él no era pecador? Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y quizá tú andas perdido en las drogas, quizá tú andas perdido en el alcohol, en el mundo cometiendo adulterio y fornicación, y no quieres entender que un día tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice la palabra de Dios, hermano, hermana que me estás escuchando, joven, señorita, en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículos del 11 al 15,
Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Habrá un juicio, el último juicio, el del gran trono blanco. Dice la palabra, grandes y pequeños estaban de pie delante del Señor para ser juzgados conforme a sus obras. Tarde o temprano tendrás que comparecer ante el tribunal de Cristo. Aquí nos habla de grandes y pequeños. Alguien me preguntaba, ¿los niños también van a ser juzgados? A partir de que ellos conocen el bien y el mal, también van a ser juzgados. Un niño que todavía no discierne el bien y el mal, el Señor no lo condena. El Señor sabe que es un niño, y dice la palabra que de los tales es el reino de los cielos. Pero todos los que tienen noción del bien y el mal tendrán que ser juzgados delante de Dios conforme a sus obras. Dios es un Dios justo, hermano. Dios no te va a juzgar por algo que no hiciste. Pero ¿por qué esperar? Si aún tienes vida. Y si tienes vida, tienes la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón. Una vez que mueres, ya no hay más tiempo. Y aunque estés y clames a Dios y le digas, Señor, perdóname, ya no hay tiempo. Tú decidiste dónde ibas a ir, porque el Señor te está hablando por medio de la radio, por medio de su palabra en este momento. No hay forma ya. Aún estás a tiempo. Hermano que me estás escuchando, persona, aún estás a tiempo de recibir a Cristo en tu corazón. Si tú quieres seguir en el mundo, si tú quieres seguir la vida que llevas, mira, hay ocasiones que no nos ponemos a pensar y andamos en el alcohol, andamos en las drogas. Yo también estuve en el mundo, yo también anduve en el alcohol. Pero le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me dio. Y le doy gracias a Dios porque aproveché esa oportunidad que Dios me daba. ¿Qué puedo decirte? Tu vida cambia, da un giro de 90 grados. Ahora le sirvo a mi Señor. Tú también puedes servirle a Dios. Y te digo una cosa, no es fácil que tú salgas de esos vicios. Necesitas el poder y la misericordia de Dios. Quizás tú has pensado muchas veces dejar el alcohol. Has pensado muchas veces dejar las drogas y no has podido. Y no vas a poder hacerlo por ti mismo. No importa que te lleven a un centro de rehabilitación. No importa. Porque lo que necesitas es voluntad para poder dejar esa vida que llevas. Si no hay voluntad en ti, no lo vas a poder hacer. Dios hace su parte. Dios pone en nuestros corazones dejar eso y Él puede hacer que lo deje. Pero también tiene que haber voluntad en ti. ¿Qué trae el alcoholismo? Problemas con nuestros hijos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. Hay mucha gente que es profesionista y el alcohol ha hecho que pierdan la casa, que pierdan los hijos, la esposa, su trabajo. Eso es lo que te trae, los vicios. Y de repente ya andan por ahí con el escuadrón de la muerte porque no supiste a tiempo buscar a Dios con todo tu corazón.
Hoy Dios te está hablando. Si estás pasando por una situación como esa, es tan fácil buscar una iglesia, un templo, donde oren por ti. Cerca de ti va a haber un templo de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes. A donde tú vayas, donde te encuentres, Cuernavaca, Jiutepec, Zapata, Temisco, yo no sé, ¿dónde vivas tú? Yautepec, Cuautla, Chinameca, donde quiera que te encuentres, nosotros tenemos un templo cerca, una iglesia donde puedes ir y congregarte. Nosotros tenemos teléfonos aquí en la radio. Solamente tienes que llamar y preguntar dónde hay un templo de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes. Acércate al Señor. Él quiere cambiarte. Él quiere hacer de ti una nueva persona. Quizás ya caíste muy bajo y piensas que vas a morir de esa manera. Pues hoy Dios te está dando la oportunidad de que te levantes en el nombre del Señor. Hoy te está dando la oportunidad para que tú recuperes a tus hijos, para que tú recuperes a tu esposa, para que tú recuperes ese matrimonio que se ha desbaratado a causa del alcohol, a causa del pecado que tú estás cometiendo. Solamente acuérdate de algo que te hablé. La muerte puede venir cuando menos lo esperes. La venida del Señor está muy cerca. Y si tú mueres, va a haber un juicio. Va a haber un juicio en el cual tú estás decidiendo a dónde vas a ir. ¿A dónde vas a ir? Y si tú quieres, el día de hoy, tu vida puede cambiar. Acércate, hoy por la tarde, hoy domingo, en la mayoría de templos de nuestro movimiento, están abiertos y con las puertas abiertas para ti, para tu familia. Y escucharás lo que Dios ha hecho, las maravillas que ha hecho en cada uno de los que se reúnen en ese lugar. En ese lugar se reúnen gente que anteriormente anduvo tomando, que anteriormente se anduvo drogando, que anduvieron cometiendo pecado. No somos perfectos, mi hermano, el único perfecto es Dios. También seguimos siendo seres humanos y estamos en la lucha y las pruebas. Con la ayuda de Dios vamos saliendo. Pero Él quiere restaurar tu vida en esta mañana. Y tú decides si le entregas tu vida o quieres seguir igual. Si quieres seguir igual, lo que te espera, y te lo voy a decir, es el infierno. Y si tú quieres cambiar, si tú quieres que tu vida cambie, recuperar a tu familia, recuperar a tus hijos, tu esposa, entonces necesitas buscar el rostro de Dios, buscar un lugar donde reunirte. Y el Señor está presto para perdonarte y para darte la bendición de recuperar a tu familia. ¿Estás enfermo? Acércate a Dios. En nuestras iglesias hay muchos testimonios. Hay mucha gente que ha sido sanada de cáncer. Ha habido gente que ha sido sanada de tumores, del corazón, de muchas enfermedades. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, pero hoy el Señor te está dando la oportunidad de que te acerques. Acércate, no pierdes nada. Quizás el doctor te dijo ya no hay remedio, humanamente ya no hay remedio, pero ahí es donde entra el poder de Dios. Ahí es donde entra lo sobrenatural, que cuando el médico ya no puede porque están limitados, para Dios no hay límite. Dios puede hacer que en esta tarde que tú vayas a un templo de nosotros, puede darte la sanidad. Y no es una fantasía, es una realidad. Hermano, hermana que me escuchas, persona que me estás escuchando. Hay muchos que dejamos al último a Dios. Primero vamos a los médicos y ya luego nos acordamos que tenemos un Dios. Pero el Señor hoy te está dando la oportunidad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Buscad y hallaréis, dice la palabra de Dios. Que el que busca halla, el que toca recibe. Así es que si quieres entregarte a Dios, es la mejor decisión que tú puedes tener. Acércate, habla por teléfono y te daremos, ¿verdad?, el lugar
donde puedes reunirte. Solamente habla esta estación. Habla y te daremos, no importa el lugar en que estés, nosotros te daremos una dirección donde tú puedes reunirte y donde Dios te va a sanar, donde Dios te va a hacer libre. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana, esperando que la palabra haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Que Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que escucharon el mensaje y este mensaje haya sido de bendición para todos. Amén. Dios les bendiga.